Juan, cuando quieras. Buenas tardes. La verdad que no estoy acostumbrado a hablar así de este modo, pero bueno, quiero agradecer al doctor Gorriz la invitación que nos ha hecho a Susana, Fernando y a mí para estar aquí hoy. Y yo diría que algo de clarividente o de clarividencia tiene el doctor Gorriz, porque justo el mes pasado salió una actualización sobre una nueva clasificación del síndrome de Alport basado en la genética. Entonces, pues yo creo que es un tema justo que está caliente esta actualización. Para hablar del síndrome de Alport o una actualización, pues vale la pena empezar desde el principio. ¿Y el principio qué es? Pues bueno, pues es ese trabajo publicado en el Lancet de 1902, que aunque lo veáis de este color, es el color original del artículo, se ha podido conseguir del Hospital Carlos III de Madrid, y es la primera descripción de una hematuria que en el título pone familiar, hereditaria, congénita o idiopática. Es la primera descripción en la cual se presentan 15 enfermos, 15 miembros de dos familias, de dos hermanas, de los cuales 12 están enfermos. Las flechas hacen referencia a los datos clínicos que estudia Guthrie y, como veis, es una de los 5 hermanos que se han ido, que ya han vuelto. ¿El puntero cuál es? El de en medio, vale. Pues bueno, de los 5 hermanos, como veis, hay 2 hermanos que mueren precozmente de causa que no la saben explicar. La encuesta la hace a esta hermana con hematuria de 40 años, que sabe que una de las hermanas no tiene hematuria, mientras que la otra sí. Y como veis aquí hay una descripción de los casos de chicos, de hombres y de niños y niñas con hematuria, y que los describe, que él puede ver y visitar al niño de 6 años que tiene ataques que describe de hematuria desde los 3 meses de edad, y la niña con 15 años que esa hematuria la refiere desde los 12 años. En la descripción original, como veis, pone que en cuanto al chico, pues bueno, la sangre está siempre presente a simple vista y que el color varía de un color rojizo oro a brillante. Estas hematurias las refiere además sin dolor y sin alteración del estado general, están clínicamente bien. Y con respecto a la niña de 15 años, pues la sangre en cambio es microscópica, no se ve episodios de sangre de forma continua, y sí que parece que los episodios hay ataques de hematuria coinciden con los catarros. Lo que sí no refiere sordera en esa historia. Este es nuestro amigo Arthur Cecil Alport, para que todos lo conozcamos. Esta es una foto que presenta en el artículo Víctor García Nieto. Y la verdad es que Cecil Alport hace únicamente la descripción de una persona que corresponde a este chico que en este momento tiene 14 años, de un árbol genealógico que había sido publicado 3 años antes, también por el grupo inglés, y que, como veis, pues bueno, pues tienes una hematuria que se ve en la sangre y que además describe algo que ocurre también, que son coincidiendo con un episodio de influenza, de gripe, pues hace un episodio de hematuria macroscópica. Él trabajó con Alexander Fleming en ese hospital antes de que descubriese la penicilina, e incluso con esos trabajos en los cuales Alport pensaba que la causa de esa hematuria familiar era un proceso infeccioso, y ya se da cuenta que la sordera es un dato típico de esa enfermedad. Y además dice que los hombres de esa familia tienden a desarrollar nefritis y sordera, y es raro que tengan una supervivencia larga, mientras que las mujeres tienen también sordera y hematuria, pero viven de forma longeva. No refiere tampoco a alteraciones oculares. Las alteraciones oculares por primera vez aparecen en ese artículo. Es un artículo del año 56, lo publica un
un médico israelí en una familia de Irak, en la cual, aparte de la hematuria y de la sordera, que este es el audiograma que está en un caso de los 4 chicos, en los cuales pues, hay una sordera moderada en el rango de 250.000 y grave entre los 1000 y los 8000 hercios, en los cuales describe por primera vez en 4 chicos 2 con cataratas y 2 con alteraciones retinianas. En los años 90 aparecen, luego hay descripciones clínicas, muchas publicaciones, pero realmente el boom aparece en los años 90 con la descripción de las diferentes mutaciones y de los genes responsables de la enfermedad de Alport. Hay también 2 síndromes de genes contiguos relacionados con esta enfermedad. En el 2007 sale publicado en el New England lo que se llama las mutaciones relacionadas con el COL4A1 con el síndrome Hannack. Y lo último importante en la genética es del 2015, en los cuales ya se evidencia que ese síndrome puede tener un patrón de herencia digénica. ¿Qué es la enfermedad o el síndrome de Alport? Pues es una enfermedad hereditaria con 3 patrones de herencia, ligada al X, autosómica y digénica, cuya lesión primaria se localiza en las membranas basales, está causada por alteraciones del colágeno tipo 4 y clínicamente, pero no de forma simultánea, se caracteriza porque tienes una hematuria glomerular siempre, la hipoacusia neurosensorial no congénita generalmente, las alteraciones oculares con frecuencia y el riesgo de evolución a enfermedad renal terminal es variable dependiendo del genotipo-fenotipo. Esto no lo conocemos, es un corte transversal de un glomérulo con la barrera de filtración glomerular formado por lo que es el endotelio fenestrado, luego aparece la membrana basal glomerular, que es una matriz, un molde especial, la membrana basal más gorda que tenemos, de mayor espesor en todo el organismo, y luego se ven los pedicelos con los podocitos, y todo flotando en la orina, y esa orina pues luego se mete por el túbulo proximal. Pues bueno, cuando ampliamos esto, pues nos encontramos esto. Esta es la estructura de la membrana basal glomerular, que tiene 3 zonas bien delimitadas. La zona más gorda, que es lo que se llama la lámina densa, que es la verdadera matriz de la membrana basal glomerular, 2 zonas más claritas, que constituyen la base donde se apoya los pedicelos y el capilar fenestrado, más finitas, que son la lámina rara externa e interna. Aquí se ven los capilares, las células endoteliales con el glicocáliz, y aquí se ve lo que es la membrana de filtración. Esta membrana basal glomerular no tiene un grosor igual toda la vida, en los adultos sí, pero en los niños hay que ir al trabajo clásico que se sigue utilizando del año 87, en la cual el tamaño de esa membrana basal glomerular depende no solo de la edad gestacional, sino a medida de la edad que tiene ese niño. La principal estructura de esa membrana basal glomerular son estos 4 componentes. El principal es el colágeno tipo 4. No es necesario el colágeno tipo 4 para que esa membrana basal glomerular intraútero o en la organogénesis funcione adecuadamente, pero sí la laminina. La laminina es fundamental para que esa membrana basal glomerular se estructure, puesto que las mutaciones de la laminina son responsables de un síndrome nefrótico congénito, que es el síndrome de Pierson, asociado a alteraciones corneales y a retraso mental. El colágeno se estructura, el colágeno tipo 4 se estructura o está estructurado por 6 cadenas diferentes, y esas 6 cadenas, cada una está ordenada o dirigida por un gen diferente, que van del COL4A1 al COL4A6, y como veis está también se estructuran en pares y dependen de estos 3 cromosomas, X, 2 y 13. La estructura de cada cadena de colágeno es exactamente igual, una zona central que es donde se encuentra el dominio de colágeno con más de 1400 aminoácidos con tripletes de glicina, que es lo que permite dar esa elasticidad al colágeno. Una zona de dominio 1NC1, que es la que sirve para reorganizarse entre sí
las cadenas y el péptido señal. Esto permite, aunque aleatoriamente se podrían organizar de muchos modos, se permite que esas cadenas estén estructuradas en trímeros con esa estructura. Y lo importante es que ese trímero se forma, se construye dentro del retículo endotelial como de los podocitos. Y salen posteriormente para hacer su estructura y según se localicen, pues como vemos que tanto la 1, 2 se localizan en prácticamente todas las membranas basales del organismo y forma parte de la membrana basal glomerular embrionaria. Esto es importante porque ya he comentado que las cadenas de colágeno 4 no son necesarias para un correcto funcionamiento intraútero, porque luego esas cadenas 1, 2 se van modificando, desapareciendo desde el momento que uno nace por la verdadera composición que son la alfa 3, 4 y 5. Cuando estas no funcionan adecuadamente, las que van a predominar en la membrana basal glomerular son las cadenas 1 y 2. Y luego, pues las últimas, las 5 y 6, están estructuradas o localizadas en la membrana basal de la cápsula de Bowman y en el túbulo distal, y esto es importante. Esas uniones se van entrelazando entre sí y forman una red, una malla, que es la que forma esa matriz molde de la membrana basal glomerular. Dependiendo de lo que se altere genéticamente, pues nos vamos a encontrar las diferentes patologías. Cuando se afecta el gen COL4 a 5, se alteran esas estructuras y por lo tanto se altera la membrana basal glomerular como la membrana basal de la cápsula de Bowman y túbulo distal. Y es lo que he explicado. Como consecuencia de esto, lo que va a predominar son las cadenas embrionarias 1 y 2. ¿Qué pasa cuando se altera genéticamente el cromosoma 2, el 3 y O4? Pues lo que se produce es la alteración únicamente de la membrana basal glomerular. Cuando el COL A5 se produce un síndrome de gen contiguo debido a una delección que coge el COL A6, no solamente produce un Alport clásico ligado al X, sino que asocia leiomiomatosis difusa con tumores benignos de la musculatura lisa y que afectan pues bueno, al árbol traqueobronquial, esofágico o a los genitales femeninos. El otro síndrome de genes contiguos es cuando se afectan dos delecciones cerca del mismo gen. En este caso produce también un Alport clásico y produce lo que se llama el síndrome AME, la cual hay el Alport, el retraso mental, la alteración de la hipoplasia de la cara y la eliptocitosis. Cuando se altera el gen, que por abreviar el gen 6, en este momento no está relacionado con ninguna patología. ¿Qué pasa cuando está alterado el gen responsable de la cadena alfa 1? Pues se produce una alteración de las cadenas 1 y 2 y también, como son las mayoritarias de la membrana basal, se altera la de la cápsula de Bowman y del túbulo distal, pero no la de la membrana basal glomerular. Y esto es importante porque produce el síndrome de Hanna, que ya he comentado que se describió en el 2007, y que está relacionado, como veis, con un patrón de herencia autosómico dominante y está relacionado con diferentes enfermedades, incluso con problemas de desarrollo cerebral como es la porencefalia. Y ese síndrome de Hanna está asociado, como veis, es el acrónimo de angiopatía hereditaria, con nefropatía, neurismas y calambres musculares con aumento de las CPKs. A nivel renal, ¿qué es lo que nos interesa? Pues como veis, produce desde hematuria mínima hasta filtración glomerular normal o disminuida y se caracteriza por formación de quistes, pues porque hemos comentado que lo que está alterado no es la membrana basal glomerular, sino el túbulo distal y forma quistes a este nivel. Estos son una imagen de microscopía electrónica de esta publicación, cuyas imágenes de la membrana basal son en todo semejantes al del síndrome de Alport, pero no afectan a la membrana basal glomerular, sino que afectan
a la membrana basal tubular y a la membrana basal de la cápsula de Bowman. Y por último tenemos las alteraciones genéticas que afectan a la cadena alfa 2, que únicamente está relacionada con la porencefalia tipo 2. ¿Cuál es la anatomía patológica del síndrome de Alport? Pues tenemos tres fundamentos: la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Esta es la microscopía óptica en hematoxilina eosina. Estas imágenes corresponden a un caso nuestro, de nuestro hospital. Es un escolar de 9 años, de sexo masculino, sin antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, ni sordera ni ocular, y que tiene episodios y que debuta con hematuria macroscópica ya recurrente glomerular desde los 2 años. Tiene una microhematuria persistente, una valoración otorrino-audiológica y oftalmológica normal y tiene un filtrado glomerular normal. El padre tiene 45 años y 2 hermanos de 12 y 9 años, uno es gemelo dicigótico, que tienen sedimento completamente normal. Y la madre con 42 años tiene microhematuria sin albuminuria. El estudio genético, que el de la madre lo tuvimos la semana pasada, es una mutación splicing en el gen COL4A5 en el niño y en su madre. Este es... que no he dicho las imágenes de la microscopía óptica. Es decir, esto es la microscopía óptica de este niño. Tiene un glomérulo completamente normal, la membrana basal aquí glomerular no se ve alterada. En cambio, en el intersticio sí que se ve lo que se llaman los macrófagos espumosos o foam cells sin infiltrado intersticial inflamatorio. Aunque eso es bastante inespecífico, en niños con esta biopsia de macrófagos espumosos y sin tener hipercolesterolemia es bastante típico del síndrome de Alport. Este es el árbol genealógico familiar, que es muy importante su realización. Este es el caso nuestro, como veis fue un gemelar dicigoto de 37 semanas y está reflejado el peso al nacimiento. El peso al nacimiento es muy importante reflejarlo en cualquier enfermedad renal por la masa o número de nefronas. Y esto se ha actualizado la semana pasada porque la madre también tiene la misma mutación. La microscopía óptica en fases un poquito más avanzadas sigue siendo la membrana basal glomerular completamente normal y aparece una fibrosis periglomerular. La inmunofluorescencia convencional no demuestra depósitos de inmunoglobulina ni complemento, o como mucho mínimo e inespecífico de IgM y IC3. Y en cuanto a la inmunofluorescencia de las cadenas de colágeno, hay que tener mucho cuidado porque el 20% de los casos puede tener una tinción débil o incluso normal. Y en este momento yo creo que vale la pena dejarlo reflejado en esta frase. Cada vez va a estar más en desuso, por no decir que ya no se va a utilizar, debido al auge del estudio genético que tenemos de esta enfermedad. Esta es la microscopía electrónica de nuestro niño. Es una microscopía electrónica muy bonita, que veis que las imágenes nos las ha proporcionado la doctora Lidia Terrádez, que es la patóloga de nuestro hospital y que nos enseña todas las imágenes con mucho entusiasmo. Y tiene las imágenes típicas del síndrome de Alport. Las imágenes típicas corresponden, bueno, a lo que está aquí reflejado, áreas segmentadas y engrosadas que alternan con otras áreas de adelgazamiento, con un aspecto en láminas paralelas entre ellas, con espacios claros y partículas densas. Esto se ve mejor aquí, en la cual, por así decirlo, de modo coloquial, que seguro que os acordaréis cuando salgáis de aquí, esto, pues bueno, parece una imagen como si cogiésemos una lasaña lateralmente. Las láminas paralelas corresponden a la pasta y las imágenes más electrodensas corresponden a la carne, a las albondiguillas que salen de esa lasaña. Seguro que os acordaréis porque eso es lo típico del síndrome de Alport. Y aquí se ve, aparte de lo mismo, pues bueno, pues exactamente como veis, las laminación, las microalbondiguillas, y aquí se ven pues lo que se llama el cambio microbiositario de los pedicelos que están flotando en la imagen. Por lo que podemos decir que el aspecto y grosor normal de la membrana basal glomerular sin áreas de adelgazamiento y o de láminas descarta el diagnóstico de síndrome de Alport.
¿Qué pasa con la membrana basal delgada? Pues la imagen de microscopía electrónica no tiene nada que ver. Aquí la imagen, como veis, corresponde a un adelgazamiento importante que debe afectar a la mayoría de las asas glomerulares y no son únicamente de una zona determinada del glomérulo. El punto de corte en los trabajos está por debajo de 250 nanómetros, pero ya he comentado que en pediatría esa cifra no es la correcta. Esta es otra imagen exactamente del atlas de Fogo, que se ve muy bien lo que es la membrana basal delgada. ¿Cuál es la clínica del síndrome de Alpert? Pues se fundamenta en esos 3 puntos: la hematuria glomerular, la hipoacusia neurosensorial bilateral y las alteraciones oculares. La hematuria glomerular se define con suele ser microscópica y asintomática, con al menos 5 hematíes por campo en una muestra centrifugada, y brotes de hematuria macroscópica, coincidiendo con infecciones, y que siempre tiene un complemento normal y que nos puede crear la confusión de la nefropatía IgA. El sedimento en este momento es un sedimento que en los hospitales está automatizado y tiene importancia el citómetro de flujo y el observador del laboratorio experimentado que nos vea esos hematíes, que esos son los hematíes claramente de origen glomerular, tanto el cilindro, el hematí anular, el hematí en cabeza de Mickey Mouse o los hematíes vacíos. La mezcla o la unión del hematí anular con el polidiverticular es lo que se llaman los acantocitos, y el diagnóstico de hematuria glomerular corresponde cuando dentro de la hematuria más del 60 o el 80% son hematíes dismórficos y al menos el 5% de ellos son acantocitos. Hay que tener cuidado con los acantocitos con el citómetro de flujo, porque los acantocitos son grandes y entonces los puede confundir la máquina con una hematuria de origen no glomerular. Estas son unas imágenes mías de los pacientes, en la cual demuestra la utilidad del citómetro de flujo para ver el origen de la hematuria. Nosotros tenemos que mirar la gráfica, yo digo que nos pasen la gráfica de colores, y entonces, pues bueno, esta es la distribución del tamaño de los hematíes, como veis, no sé si lo veréis porque yo me tengo que acercar aquí. Aquí dice que el tamaño de los hematíes está en 66 y el ancho de distribución de los hematíes está en 34 y es capaz el citómetro de detectar 129 hematíes por microlitro. Este es el ancho de distribución y este corresponde a una hematuria glomerular del síndrome de Alport, en la cual los sedimentos de los hematíes son mayoría dismórficos, y vale la pena reflejar siempre la densidad y la osmolaridad un poco por el tema de hinchazón o deshinchazón de esos hematíes. Y para que veáis la diferencia con respecto a una hematuria no glomerular, pongo este ejemplo también, en la cual, como veis, la gráfica no tiene nada que ver. En este caso el volumen es de 127 y el ancho de distribución de 14. Aquí hay una hematuria que detecta más de 30.000 por microlitro. El ancho de distribución es pequeñito y esto corresponde a una orina de una cistitis hemorrágica. ¿Qué pasa con la sordera? Pues bueno, la sordera pues en este momento pues bueno, es bilateral, no congénita, inicia en la edad escolar o en la adolescente, clásicamente de tonos altos, que no siempre es así. Puede ser, habitualmente se habla de moderada con menos de 70 decibelios y los audífonos pues van bien, y que progresa igual que la enfermedad renal crónica. El origen de esa sordera, y está aquí representado todo lo que es la estructura tanto del órgano de Corti como todo el sistema de fijación del órgano de Corti, se sabe que, bueno, en verde está representado dónde están las fibras ligamentosas de ese sistema de suspensión, y la sordera se produce por esa alteración del colágeno que actúa modificando el sistema de suspensión de ese órgano, no por un daño propiamente dicho del órgano de Corti. Con respecto al tema ocular, pues este trabajo es clásico, aparece en todos los trabajos, y yo creo que esa palabra, esa frase vale la pena tenerla en cuenta. Es decir, que hay que mirar los ojos con cariño. Nosotros debemos decirle al oftalmólogo que es un paciente que sospechamos con síndrome de Alport, y debe realizar una triple exploración, tanto una exploración con lámpara de hendidura, un estudio fotográfico de la retina y lo que se llama el OCT, que es la tomografía de coherencia óptica. Estas son las imágenes de la córnea de un síndrome de Alport, es las alteraciones menos frecuentes,
Y es típica las úlceras corneales. Las úlceras corneales aparecen de forma progresiva, que suelen molestar al niño, bueno, al niño no, al adolescente ya, pues incluso las lentillas le producen esas úlceras, y puede ser lo único que he encontrado yo como un marcador precoz del síndrome de Arthur. La distrofia polimórfica posterior de la córnea se ve con la lámpara de hendidura. No creo que lo veáis porque yo desde aquí no lo veo, pero corresponde a unas vesículas que tienen una imagen de Donu que corresponde a herniaciones a nivel de la membrana de Descemet. En el cristalino, pues todo el mundo habla del lenticono anterior con la imagen de la gota de grasa. Es casi siempre bilateral y evoluciona como consecuencia de ese lenticono, de esa herniación, a formación de cataratas. Y como veis aquí aparece en el 50% de los hombres ligado al X, pero es muy raro en las mujeres ligado al X. En cambio aparece en igual proporción en el patrón de herencia autosómico recesiva. En la retina aparece lo que se llama la retinopatía en flecos o moteada, que tiene dos patrones, uno central, que como veis en el patrón central respeta lo que es la zona de la mácula fóvea, y se ve en blanco y negro mucho mejor que en color, que no sé si lo veréis, pero corresponde a una especie de moteado que aparece en esta zona y el moteado que aparece por esta zona de aquí. En la zona periférica predomina en la zona temporal de la retina y es consecuencia del aumento de la permeabilidad de la membrana basal de la última capa de la coroides. Entonces hay un aumento de permeabilidad y se ven esas imágenes. Como parece que en blanco y negro se ve mejor, bueno, esto no produce es asintomático y la agudeza visual está conservada y esas lesiones no están descritas en los niños. Esta es la imagen OCT en la cual se muestra, si no se hace este estudio, no se puede ver el adelgazamiento en la retina e incluso aquí se pueden ver como 3 hoyuelos a nivel de la retina. Como comentaba que a nivel en blanco y negro se ven mejor las imágenes, pues este es un caso del año 83 del mismo paciente que han hecho una reconstrucción de toda la retina. Es un varón de 39 años en enfermedad renal terminal y se ve mucho mejor aquí el patrón en flecos o moteado. Las alteraciones oculares típicas, como veis, la retinopatía es mucho más frecuente en el patrón de herencia autosómica recesiva, mientras que la retinopatía periférica es más frecuente en el patrón X, sobre todo en el hombre en el 80%. ¿Y cuál es la utilidad de estos hallazgos con respecto al pronóstico y a la enfermedad renal, a la evolución de la enfermedad renal? Pues bueno, pues cualquiera de estas lesiones son diagnósticas y como veis, la retinopatía periférica es la única que no está asociada a mutaciones graves y la que no predice el inicio precoz del fallo renal. Y no está descrita todavía ninguna alteración ocular en el Alport autosómico dominante. Esta es la clasificación que estaba comentando que ha salido publicada en el mes de mayo en el Kidney. Es una clasificación de las mutaciones del colágeno de las cadenas 3, 4 y 5 y que tiene como puntos de interés, que lo he resumido en 3 puntos. Todos los síndromes de Alport tienen riesgo variable de evolución a enfermedad renal crónica. Hay que eliminar el término de nefropatía de membrana basal delgada como una entidad diagnóstica y mantenerlo solo como una lesión descriptiva de la microscopía electrónica. Y que las mujeres con Alport ligado al X, clásicamente portadoras y por lo tanto con un concepto benigno de la enfermedad y que muchas veces no se hace el seguimiento adecuado, pues tienen síndrome de Alport y por lo tanto deben de vigilarse. Esta es la nueva clasificación, que ahora la vamos a comentar, y esta está puesta porque hay un grupo, que es la parte de aquí, en la cual el estudio genético o no se hace o no es accesible. Ellos lo definen como el grupo de hematuria persistente y recurrente sin otros cambios morfológicos, en las cuales únicamente hay hematuria y membrana basal delgada, sin otros hallazgos, y que en este grupo ellos recomiendan un seguimiento nefrológico periódico. Este es el síndrome de Alport ligado al X, sigue siendo el más frecuente. Como veis, en el hombre hay una clara relación genotipo con el fenotipo de la evolución. El 100% evoluciona a enfermedad renal terminal.
Y se sabe también que diferentes mutaciones son más graves o menos. Las mutaciones más frecuentes son las missense, que tienen un pronóstico variable, igual que la que tiene nuestro niño. Este es el árbol genealógico típico de un patrón de herencia ligado al X dominante, en la cual el patrón es siempre vertical, en la que la proporción de mujeres enfermas, y hablamos ya de mujeres enfermas desde asintomáticas y microhematuria a enfermedad renal terminal, es aproximadamente el doble que el de los hombres, y las mujeres, como veis, pueden coger la enfermedad de dos modos, y eso es lo que está reflejado aquí. Como están 4 generaciones, pues las 2 primeras y las 2 últimas son exactamente igual. El hombre transmite la enfermedad a todas las mujeres y en cambio las mujeres transmiten la enfermedad únicamente a la mitad de las mujeres y a la mitad de los hombres. Esto es el trabajo más amplio que hay en este momento, se publicó entre el 2002 y 2003 del ALPO ligado al X. Como veis, la historia familiar falla en ese momento en un 12-15%, que es lo que dicen los trabajos en los cuales aparece no hay historia familiar y deben ser mutaciones nuevas o no se conocen. Todos tienen hematuria y proteinuria, tanto al inicio como en la evolución, las mujeres menos. Hay una clara diferencia en cuanto a la evolución de la enfermedad renal terminal en cuanto al hombre como a la mujer. Como veis, el 76% de los hombres tienen evolución de enfermedad renal terminal y el 90% lo hacen en los primeros 40 años. No ocurre lo mismo con las mujeres, como veis en los primeros 40 años únicamente la proporción es del 12%, pero cambia a medida que va aumentando la edad de la mujer y entre los 60 y 80 años el 40% de las mujeres con síndrome de Alport ligado al X tienen una enfermedad renal terminal. Esto es importante cara a la donación de riñón para trasplante de donante vivo. La sordera, como veis, también hay mucha más diferencia. La sordera afecta y precozmente más al hombre que a la mujer. Y las alteraciones oculares, pues bueno, ya las hemos comentado. El segundo patrón de herencia es el autosómico recesivo, es el 15% aproximadamente. Aquí no hay una... también la evolución es el 100% en enfermedad renal terminal. También depende del genotipo y aquí, como veis, la herencia no es vertical o la transmisión no es vertical, sino es horizontal, aparece de repente en una familia y eso es mucho más frecuente cuando los padres son consanguíneos, que en este caso la consanguinidad se vería aquí reflejado por 2 líneas y aquí los hombres y las mujeres tienen el mismo grado de afectación y debemos sospecharla cuando la clínica y la anatomía patológica es semejante a los hombres con Alport, pero ocurre en mujer joven o sin antecedentes familiares. Con el patrón autosómico dominante, pues el patrón es un patrón de transmisión también vertical. Y hay que tener en cuenta que uno de los marcadores de progresión es la esclerosis segmentaria focal. Y eso ocurre ya en el primer trabajo publicado en el año 2007, en la cual actuaba como factor pronóstico, puesto que en aquellos pacientes que tenían glomerulosclerosis segmentaria focal, entre los 50 y 90 años, el 45% estaban en enfermedad renal terminal. Lo mismo ocurre en este estudio. Este es un estudio de 70 familias con una glomerulosclerosis segmentaria focal hereditaria, en las cuales estudian el COL4A3 y 4, y ven que en el 10% de las familias, en el 25% de los casos, descubren que son mutaciones del COL4 y COL4A3 y COL4A4. Y este es el último trabajo que aparece publicado sobre esta enfermedad, el 2016, en Japón. Hay que recordar que en Japón siguen haciendo el screening de hematuria a los escolares y entonces ellos detectan de forma frecuente enfermedades renales, incluido el Alport, y por eso la proteinuria que ellos refieren que se detecta en este grupo de pacientes, pues se detecta ya a los 17 años y es fiable en la edad de aparición. No hay una relación entre el tipo de mutación y la supervivencia. Como veis, la edad media para la enfermedad renal terminal es de 70 años, es decir, que el pronóstico es bastante mejor. Y la microscopía electrónica, pues bueno, 7 tienen membrana basal delgada y 9 tienen típica lesión de enfermedad de Alport. Y por último es el patrón digénico, es el que menos frecuente, pero que es posible que con los años
vaya aumentando, en la cual es necesaria la presencia de 2 mutaciones para expresarse la enfermedad. Y en ese caso, dependiendo de si son 2 mutaciones de genes diferentes o del mismo gen, pues la progresión será o recesiva o dominante y por lo tanto con el mismo riesgo. El patrón de transmisión es vertical con componente horizontal. He puesto este caso, que está pendiente de publicar, en la cual un niño, y no lo debemos de creer porque está publicado y yo entiendo que revisado por Fogo, que es la que hace el Atlas, en la cual un niño de 9 años con la nefropatía IgA, de 4 años después se le hace una biopsia y corresponde a una morfología de una membrana compatible con un síndrome de Alport. Esta es la orientación diagnóstica de la hematuria glomerular con sospecha del COL4, depende de un buen árbol genealógico, una buena valoración de oftalmología y biometría. El estudio genético en estos casos va por delante de la biopsia renal y únicamente en los casos que no haya antecedentes familiares ni ningún dato que nos haya sospechar, irá por delante la biopsia del estudio genético. El tratamiento no lo conocemos, está en la misma revisión, lo clasifica en proporción al grado de hematuria y proteinuria. Sí que registra, o vale la pena registrar los casos a nivel nacional e internacional y comunicar su evolución. En España está el registro de enfermedades renales, lo lleva como directora Roser Torrà. En ese mismo trabajo del Pediatric Nephrology, pues los fármacos inhibidores de la enzima convertidor de la angiotensina, el de elección es el Ramipril. Si bien es cierto que este es un trabajo que va a salir publicado en febrero del 2019, porque es el trabajo para ver el efecto de ese fármaco en el Alport. Es importante también el tratamiento recordar el decálogo de las enfermedades renales en cuanto a la prevención. Este es un trabajo que está pendiente de publicación sobre la evolución del trasplante renal en pacientes con Alport, y en este momento, que este es un trabajo que está pendiente de publicar, presenta 73 pacientes y la mutación no afecta para nada al pronóstico, es un pronóstico de buena supervivencia, y aquí el porcentaje de nefritis está disminuido, piensa, por la introducción del micofenidato en estos pacientes. Me queda menos de un minuto. Dentro de la selección de donantes, lo que he comentado, el ideal es el hombre con orina normal, y las mujeres en este momento que tienen riesgo de enfermedad renal terminal a una edad superior a los 60 años, debería desaconsejarse ser donante. Y ya los puntos clave que quiero comentaros para terminar. El primero es que las mutaciones de los genes COL4A3, A4 y A5 afectan a la síntesis, estructura y función del colágeno tipo 4, principal componente de la membrana basal glomerular. Todas se deben de llamar síndrome de Alport, y esto permite mejorar su diagnóstico, seguimiento y tratamiento precoz. La historia familiar, y por lo tanto dedicar tiempo a hacerlo, sigue siendo fundamental para identificar el patrón de herencia genética. El tipo de mutación, especialmente en el hombre ligado al X, determina su fenotipo. El diagnóstico de síndrome de Alport lo confirma el estudio genético y la microscopía electrónica. Y en pediatría debemos insistir en el decálogo, y en los casos necesarios debemos iniciar tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina. Y agradecer a la doctora Lidia Terrades, pues las imágenes que nos ha prestado para la presentación. Muchas gracias.